Hace mucho tiempo que no subo vídeos y soy muy consciente de que ya tocaba volver a subir vídeos. Lo que pasa es que he estado sumido en una crisis personal de la que preferiría no hablar, ya que prefiero ir al grano del tema. Y es que algunos ya con el título del vídeo, me están diciendo ¿por qué Vorágine ha puesto ese título? Pues la razón es bastante sencilla de por qué he puesto el título que estáis viendo. Y es que, a pesar de que la humanidad en muchas obras de fantasía y ciencia ficción se enfrenta a dragones, demonios, zombies, alienígenas hostiles e incluso máquinas rebeldes y hostiles, y a pesar de que la humanidad en muchas obras de ciencia ficción y fantasía lucha contra zombies, alienígenas, criaturas demoníacas, vampiros, licántropos, máquinas hostiles, etc., lo cierto es que el peor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Y por eso el título del vídeo. Y puedo traer muchos ejemplos, tanto de la realidad como de la ficción, para demostrar que el peor enemigo del ser humano no es un zombie, ni un alienígena. No. El peor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Empezaré por los ejemplos ficticios. Y por ejemplos ficticios me refiero a universos que sean series, películas, novelas e incluso videojuegos. Así que comenzaré por Grand Theft Auto. Y bueno, en Grand Theft Auto o GTA no aparecen zombies, no aparecen alienígenas, tampoco aparecen máquinas hostiles. Y no hace falta, porque en Grand Theft Auto el peor enemigo del ser humano es el propio ser humano, porque aparte de las bandas delictivas, las mafias, las pandillas, también está la corrupción policíaca, la corrupción militar, la famosa corrupción política, que eso ya es obvio. La corrupción política en GTA es básicamente enorme. Y aparte también hay que mencionar que tanto protagonistas como antagonistas son igual de malos. Y bueno, algunos dirán, pero Víctor Vance y Niko Bellic son buenos. Bueno, es cierto que Niko Bellic y Víctor Vance son dos protagonistas buenos, pero dejando a un lado a Víctor Vance y a Niko Bellic, el resto de los protagonistas de Grand Theft Auto, sobre todo Cloud Speed, son una tremenda basura. Y no solamente los protagonistas, también están los antagonistas, como por ejemplo Frank Tenpenny, Marty J. Williams, Catalina, etc. Vamos, que en la saga de Grand Theft Auto o GTA, el peor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Es decir, en GTA no aparecen zombies, ni alienígenas, ni demonios, porque no hace falta, porque el peor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Y eso Grand Theft Auto lo marca a la perfección. El peor enemigo del hombre es el propio hombre. Y bueno, otro ejemplo ficticio que se me ocurre, 1984, de George Orwell, ya que, bueno, el mundo en 1984 es horrible, ya que en el universo de 1984, el planeta entero está controlado por tres superpotencias: Oceanía, Eurasia y Astasia. Vaya nombre que buscaron a la tercera superpotencia. Pero el caso es que las tres superpotencias son totalitarias. Lo que pasa es que aunque la historia sigue a un nombre, aunque el protagonista de 1984 vive en Oceanía, lo cierto es que básicamente Eurasia y Astasia tampoco son mejores superpotencias. O sea, básicamente tanto Oceanía, Eurasia y Astasia son literalmente tres superpotencias totalitarias. Las tres.
Así que, obviamente, en el universo de 1984, pues el peor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Y obviamente, en el universo de 1984 no hace falta que aparezcan alienígenas ni zombies, porque el peor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Siguiente ejemplo que se me ocurre en Cyberpunk o Cyberpunk. Básicamente es más de lo mismo. De hecho, podría decirse que Cyberpunk o Cyberpunk es como una especie de Grand Theft Auto, pero un poco más futurista, por así decirlo, futurista. Es decir, Cyberpunk es básicamente Grand Theft Auto, pero llevado unas décadas al futuro. Y obviamente en Cyberpunk no vas a encontrarte, obviamente en Cyberpunk uno no va a encontrarse zombies, ni alienígenas, ni vampiros. No es necesario, porque en Cyberpunk también, al igual que en GTA y en 1984, pues en Cyberpunk, el peor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Y bueno, sobra decir que en el universo de Cyberpunk abunda la corrupción, abunda la desigualdad, básicamente el pan de cada día de la humanidad. Otro ejemplo ficticio que se me ocurre es el de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Y he de decir que la serie de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, es la serie policíaca más oscura. Y algunos están diciendo... Algunos están preguntando, Vorágine, ¿por qué la serie de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales es la más oscura? Pues básicamente la razón es la siguiente. La mayor parte de las series policíacas, como por ejemplo Castle o El Mentalista, o Blue Bloods, se centran sobre todo en asesinatos. Es decir, la mayor parte de las series policíacas se ambientan en asesinatos, en atentados terroristas, también en robos, pero principalmente en la mayor parte de las series policíacas, el tema principal es el asesinato. O sea, una persona X ha matado a tal persona X por tal motivo, y básicamente la policía encuentra el culpable, lo meten entre orejas y ¡pum! Básicamente, la mayor parte de las series policíacas tratan sobre asesinatos, y en algunas ocasiones pueden añadir violaciones, también atentados terroristas, etc. Pero en la serie de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, se centra sobre todo en casos de violaciones. Y por violaciones también me refiero a casos de pederastia. Por eso he dicho que el universo de Ley y Orden es como más oscuro que muchas series policíacas. O sea, el universo de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, es bastante más oscuro que varios universos de series policíacas, porque mientras que la mayor parte de las series policíacas se centran en el asesinato, en alguna que otra ocasión puede centrarse sobre un atentado terrorista y todo eso, en el universo de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, la principal trama es la violación, los abusos sexuales, y también se maneja mucho en el universo de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, los casos de pederastia. Por eso Ley y Orden es como una serie policíaca muy oscura. Y por supuesto, cabe señalar que los universos de series policíacas son bastante oscuros, y aparte, también hay que decir que, aparte, en las series policíacas no aparecen zombies, tampoco aparecen alienígenas, tampoco aparecen ni demonios, ni vampiros, ni tampoco máquinas rebeldes. No hace falta, porque en las series policíacas el peor enemigo del ser humano es básicamente el propio ser humano. Y bueno, he puesto algunos ejemplos ficticios. Ahora toca ver los ejemplos del mundo real. Bueno, Primera y Segunda Guerra Mundial, todas las guerras que ha habido, todas las atrocidades que la humanidad ha cometido,
contra miembros de su misma especie. Es más, en la mayor parte de las guerras, bueno, básicamente todas las guerras de los humanos, como que los militares se centran sobre todo en causar bajas civiles. Y de hecho, con muchísima frecuencia, las bajas civiles superan incluso a las bajas militares. Y bueno, sobra decir que matar civiles es un crimen de guerra, pero básicamente todas las naciones han cometido crímenes de guerra, prácticamente. Un ejemplo claro es lo que hizo Estados Unidos en Filipinas. Porque básicamente los estadounidenses se dedicaban a masacrar a cualquier filipino que se atreviese a hablar español. Sin mencionar todo lo que hizo Estados Unidos con los indios de Norteamérica. Bueno, directamente se los cargaron a casi todos. O sea, quedan algunos indios, pero hay que decir que Estados Unidos se formó mediante un genocidio. Y sí, Estados Unidos se formó mediante un genocidio, mediante crímenes contra la humanidad. ¡Qué irónico! Y por supuesto, todos los imperios coloniales, todos los imperios que se han forjado, vamos a ver, los imperios se forjan con la guerra. Los imperios siempre se han forjado con la guerra, no con la paz. Además, esos gilipolleces que suelta Gandhi y Jesucristo son todo patrañas, porque básicamente nadie va a amar a ningún enemigo suyo. Y desde luego nadie va a poner la otra mejilla. Absolutamente nadie. Y básicamente la razón por la que la India es independiente fue porque la ONU decretó que todos los países debían dejar de tener colonias para evitar que hubiese una tercera guerra mundial. Por lo tanto, de no ser por la ONU, la India no hubiera sido independiente, porque teniendo en cuenta lo codiciosos que son los británicos, por favor, Gandhi, lo único que había sido Gandhi para los británicos es como una mini espina clavada en el costado. Punto. Y algunos estaban pensando, pero entonces ¿por qué los británicos no mataban a Gandhi? Pues la respuesta es muy simple. La única razón por la que los británicos no mataban a Gandhi no fue por piedad, es porque los británicos sabían que Gandhi era el único que podía impedir que los indios se rebelasen de forma violenta. Y si mataban a Gandhi, ya no quedaría nadie para impedir que los indios se rebelasen de una forma muy violenta. Por lo que técnicamente Gandhi ayudó más a los británicos que a los indios. Ya que hay que decir que varios indios quieren rebelarse, pero de verdad, con violencia, porque vamos a ver, Cuba se independizó de los españoles mediante el uso de las armas, básicamente. Y, a ver, Escocia, cuando Escocia fue invadida por los ingleses durante la Edad Media, los escoceses básicamente ganaron su libertad, al menos temporal, con las armas, no con la paz. Aparte, la humanidad, mucho hablar de no violencia, pero sin embargo los humanos llegan a emplear la violencia. O sea, los humanos emplean la violencia y dicen al mismo tiempo que la violencia está mal. Y eso me toca profundamente los cojones, porque, a ver, no me toca a los cojones el hecho de utilizar la violencia. Lo que me toca a los cojones es que uno utilice la violencia y al mismo tiempo diga que la violencia está mal. Porque es como si yo digo que matar está mal mientras voy matando a soldados enemigos con una pistola. No tendría ningún puto sentido. Y creo que me he desviado mucho del tema, pero en fin, básicamente el peor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Y podría poner varios ejemplos ficticios, pero creo que con los ejemplos ficticios que he puesto es más que suficiente. En fin, vuelvo a subir vídeos. Hasta luego, suscriptores.